Es un cojín, eso se supone. Sí, es un cojín. Puede ser un cojín, puede ser también una frazada enrollada, una toalla enrollada, algo que sea cómodo, no algo muy duro, sino que ofrezca esa comodidad y ofrezca también la posición de semiflexión, ¿ya? Esto también es súper habitual, cómo nosotros trasladamos las cosas. Por ejemplo, cuando tenemos que tomar las bolsas, el basurero, trasladar algún mueble, tomar a nuestros nietos o a nuestros hijos. Lo ideal es siempre evitar aquellas posiciones en las que inclinamos nuestro tronco, ¿ya? Y tenemos que darle prioridad a poder hacer flexión de la cadera y flexión de la rodilla para poder llegar hasta el suelo y mantener siempre alineada la columna. ¿Okay? Lo otro importante, lo ideal también, que aquí no está tan notorio, pero lo ideal es mantener también una buena estabilidad a nivel de pies. Es decir, entre más juntos estén los pies, más inestable va a ser mi postura, versus entre más amplia es mi base, más estable va a ser también el cambiar de una posición a otra. ¿Cuánto es lo que tengo que tener de apertura de piernas? Lo ideal es que estén a la altura de mis caderas y de mis hombros. Esa es la altura perfecta para poder tener una buena base y no perder el equilibrio al momento de agacharme e incorporarme. El cuidado del hogar, que también es algo cotidiano que todos hacemos, ¿cierto? También lo mismo, al momento de barrer o pasar la aspiradora, sobre todo en aquellos muebles que tenemos que limpiar por debajo, lo ideal es evitar aquellas posturas de inclinación y hacer flexión de caderas y de rodillas para poder llegar a estos rincones, ¿ya? Lo ideal también es adaptar el ambiente, es decir, si la aspiradora es de manguito corto, lo ideal es alargar el mango para que nos tengamos que inclinar o agachar o acercar lo menos posible. Es decir, que el mango de la escoba o el mango de la aspiradora sea lo más alargada posible para prolongar nuestro cuerpo en el espacio. La altura de los elementos que ustedes van a tomar, es decir, por ejemplo, los muebles de cocina, los muebles del dormitorio, donde ustedes guardan sus cosas, o los utensilios de uso diario, lo ideal es que estén también a la altura entre la cadera y entre los hombros. Es decir, este es el lugar o la altura precisa para que ustedes puedan tener sus cosas. Es decir, no sobre los hombros ni bajo las caderas. Ya, entonces hablábamos de que la altura ideal para que los implementos de nuestro hogar estén en un fácil acceso a nosotros es que estén en una altura entre la cadera y entre los hombros. Entonces, todos los implementos de uso diario, ya sea nuestra ropa, nuestros implementos de aseo o los utensilios de cocina, puedan ser modificados a esta altura para evitar elevación de los brazos por sobre la altura de nuestros hombros o bien inclinaciones de nuestro cuerpo, ¿ya? Hay cosas, insisto, de nuestro hogar que no vamos a poder modificar. En ese caso, nosotros nos adaptamos, pero siempre cuidando nuestra postura, es decir, evitar las inclinaciones. Lo mismo que cuando vamos al supermercado o a la feria o tenemos que llevar bolsos, etcétera, ¿cierto? Lo que tendemos siempre es generalmente a utilizar la mano más fuerte, la mano con más fuerza. Ahí hay un error importante. Tenemos que distribuir las fuerzas, es decir, ser equitativos, es decir, la misma carga de peso en una mano versus la otra. Y mejor aún, cuando tenemos que, prescindir de las cargas de peso en nuestras manos. Y lo más recomendado es el uso de carritos. Ya, el típico carrito de feria que todos tenemos, lo podemos utilizar, por ejemplo, para llevar cosas de un lugar a otro, que no necesariamente tengan que ser las frutas y las verduras. Lo podemos llevar, por ejemplo, para el supermercado, pero también hay formas de llevarlo. Cuando lo llevamos arrastrando, generalmente nuestro cuerpo se inclina y hacemos fuerza hacia un solo lado. Entonces lo ideal es colocarlo al frente y de forma equitativa con ambos brazos generamos la fuerza de empuje del carrito.
Y eso genera menos esfuerzo y menos secuelas que llevarlo por un solo lado, ¿ya? Entonces, además de eso, vamos a ver que, además de las condicionantes de lo cotidiano que van a generar algún empeoramiento de nuestro cuadro, que ya aprendieron ustedes cómo manejarlo, también hay ciertas situaciones ambientales que pudiesen generar, aumentar los síntomas o disminuirlos, ¿ya? En el caso de aquellos que lo agravan o aumentan la sintomatología, que ustedes yo creo que lo han notado, primero es el frío, es decir, cuando bajan las temperaturas en invierno o las mañanas más heladas, inmediatamente nuestro cuerpo se resiente y comenzamos a sentir más molestias, ¿cierto? Cuando está más húmedo también, ¿cierto? Cuando hay más lluvia, hay garuga, también eso genera un poquitito más de molestia. Cuando hacemos exceso de actividad o de sobreesfuerzo, cuando estamos estresados, ¿ya? Aunque no lo creamos, cuando emocionalmente no estamos bien, nuestro cuerpo también se resiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes ya se dieron cuenta que nosotros somos múltiples sustancias por dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros no estamos equilibrados emocionalmente, nuestro cuerpo también secreta sustancias que hacen que el dolor se incremente, que la sensación del dolor se incremente. Entonces, lo ideal es mantener un estado de salud equilibrado desde lo mental y desde lo emocional. El estrés físico, es decir, también someterse a actividades físicas que sean por sobre lo cotidiano, como por ejemplo cambiarse de casa o dejar todo para un solo día. Lo típico que uno dice, ya el domingo voy a ir a la feria, voy a ir al supermercado, voy a hacer el aseo de la casa, y terminan agotadísimos, no se pueden levantar en 3 días más, ¿ya? Y claramente el dormir mal, es decir, posiciones erradas, los trasnoches o un descanso que no sea reparador, que es interrumpido durante la noche. Entonces, frente a eso, ¿cuáles van a ser los factores que nos van a aliviar los síntomas? El calorcito, el uso de escaldazono, el uso de guateritos, de semilla, el estar abrigaditos, el estar en temperaturas que no sean de contraste. Por ejemplo, si están en un lugar que esté calefaccionado, el salir a un lugar frío, eso también va a generar molestias. Lo ideal es mantener un equilibrio en las temperaturas en los lugares en que nos vamos a estar. Estar en lugares que sean secos, es decir, evitar, por ejemplo, estar en intemperies donde hay mucha humedad. Actividad física moderada, es decir, hacer deporte, hacer actividades que sean placenteras, como por ejemplo bailar o hacer alguna actividad de caminata o de acompañamiento a alguien que hace algún deporte, pero siempre a nuestra capacidad. La relajación, ¿ya saben hacer relajación? ¿Se han hecho relajación alguna vez? No, nunca. El cerrar los ojos, comenzar a relajar las piernas, los pies y así de a poquito ir por nuestro cuerpo sintiendo el relajo y desconectándonos del ambiente. ¿No? Yo sí. ¿Sí? ¿Quién? Yo. Usted. Ya, perfecto. Entonces sería súper interesante que hiciéramos una segunda sesión de taller para otra oportunidad, que estamos más cortos de tiempo, donde aprendieran a hacer espacios de relajo y de manejo del dolor, que son tremendamente beneficiosas. Ya la voy a anotar para dejarla ahí pendiente. El descanso, ya, y el descanso acá, generalmente uno como mujer es súper autoexigente. Es decir, no, es que tengo que hacer las cosas de la casa y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y solo me puedo permitir descansar en la noche. No, nos tenemos que permitir descansar. Si necesitamos tomar pausas varias veces al día, debemos hacerlo. Si incluso la bibliografía habla de que después de máximo cada 45 minutos de actividad física, yo debo tomar un descanso, máximo. Ojalá incluso después de 20 minutos, media hora, máximo 45 minutos de alguna actividad, debo tomar unos 10, 15 minutos de descanso y de ahí retomar, ¿ya? Entonces, la siesta, las pausas, son necesarias para poder ir reacondicionando al cuerpo para un nuevo esfuerzo, ¿ya? Y claramente el sueño reparador. Entonces, esto también es súper importante. Hablábamos del equilibrio emocional, ¿cierto? Como un factor importante, también gatillante de la sintomatología, sobre todo del dolor.
Las conductas, es decir, ustedes hacerse cargo de cómo van a utilizar su cuerpo y cuánto lo van a sobreexigir. Es súper importante, es decir, hacerme cargo de cuánto es lo que yo me sobreexijo. Además de eso, poder comunicar a otros, es decir, informar a con los que nosotros convivimos a diario qué es lo que nos pasa, qué enfermedad tenemos, cómo cursa la enfermedad, pero además de eso es importante comunicar los estados en los que estamos. Hay periodos de crisis en la enfermedad, hay días mejores y otros días que no son tan buenos. Entonces la familia necesita saber cuándo nosotros despertamos un poquitito mejor y cuándo no. Entonces nosotros tenemos que dejar de suponer que el otro tiene que entendernos siempre. El otro tiene que saber primero qué es lo que nos pasa, para que el otro pueda entender. Segundo, a veces nos enojamos porque no nos ayudan y a veces nos enojamos porque nos ayudan mucho. Entonces también eso está mal y eso también tiene que ver con la comunicación y con las conductas, ¿cierto? Entonces, el otro tiene que saber si uno es capaz o no es capaz de hacerlo. Si uno es capaz, debe decirlo de buena forma, lo voy a intentar. Si necesito ayuda, te la voy a pedir. Y al contrario, si no puedo hacerlo, ustedes sean capaces de pedir esa ayuda y pedirla de buena forma. No así como, pucha, que no me ves, que estoy aquí adolorida, que me duele todo, que ten conciencia, que ten empatía, que es lo típico que uno dice, ¿ya? Lo ideal es siempre mantener una buena comunicación, ¿ya? La educación, que es lo que hablábamos de que ustedes ya ahora conocen un poquitito más cómo manejar la enfermedad. Bueno, los otros no lo saben. Entonces, enseñen a los otros qué es lo que ustedes necesitan. Valorar. Y eso por parte de nosotros. Valorar lo que hace el resto. A veces, pequeños gestos generan un cambio importante en nuestro propio estado de ánimo. A veces son pequeños gestos, pero son gestos de amor o de preocupación que tienen otros por uno. Y si uno siente que no los está teniendo el otro, también manifestarlo. Es decir, a mí me gustaría que a lo mejor en las mañanas tú me llevaras desayuno a la cama porque en las mañanas es cuando más me duele mi cuerpo. Y es un regaloneo que yo te pido de forma diaria. Y eso también valorarlo, no hacerlo como una costumbre. No decir, es que hoy día no me trajiste el desayuno, ¿por qué no lo trajiste? Si estábamos de acuerdo que me lo ibas a traer todos los días, ¿ya? Y cosas así en lo cotidiano. Entonces, evitar situaciones de conflicto también es importante. Evitar, por ejemplo, sobrereaccionar frente a situaciones de pelea o situaciones en que se generen discusiones para evitar malos ratos, ¿ya? Vamos a pasar algunas preguntas que son cortitas, que tienen que ver a veces con preguntas que todos tenemos y que no las hemos resuelto. Como por ejemplo, ¿por qué me dan antidepresivos si mi problema es de dolor? ¿Alguien se ha preguntado esto? ¿Por qué son derivados a psiquiatría, a psicología o me dan antidepresivos si es que mi problema es el dolor? ¿Alguien se lo ha preguntado alguna vez? Ya. Hablábamos entonces de que es súper importante el manejo de la ansiedad, el manejo de aquellos momentos angustiosos que nos agravan la sintomatología. Entonces, muchas veces los antidepresivos o las terapias de psicoterapias con psicólogos o psiquiatras son necesarias para poder tener mayores herramientas para enfrentar las situaciones de conflicto diario. ¿Esta enfermedad es degenerativa? Yo digo que sí. Ya, ojo, porque es crónica, pero no necesariamente es degenerativa. Tiene ciclos, es decir, van a haber momentos buenos y momentos no tan buenos. Pero en la medida en que ustedes se cuiden y implementen todo lo que hablamos, la calidad de vida va a ir mejorando. Por lo tanto, no necesariamente van a ir en deterioro. Es que es limitante. Porque, por ejemplo, yo soy asesora del hogar y de repente me levanto que no puedo ir a trabajar y tengo que estar llamando, no puedo ir día. Es limitante. Porque no es una cosa que yo diga, hoy día me voy a quedar acostada. No, es una cosa que yo que toda mi vida he sido súper así, claro, corro para allá, para acá y me siento tan limitada. Bueno, también estoy en tratamiento psicológico con pastillas para dormir, pastillas para tener ánimo en el día y todo. Y lo que dice usted, en la tarde llego como un trapo, disculpe la expresión, pero llego a acostarme porque no sirvo para nada. Y yo le digo a mi hijo, las pilas me duran lo que me dura trabajando.
Entonces es muy limitante la enfermedad, no sé, tomo remedios para el dolor, me enfermo el estómago, o sea, es como, estoy sobrepasada. Sí, es una enfermedad que genera toda esta sensación como de desesperanza. Pero lo que le pasa a usted, le pasa a todas las personas que tienen esta enfermedad, como para que sienta que se sienta acompañada en este proceso. Por eso también es importante que siga un proceso terapéutico que esté vinculado, por ejemplo, con la aceptación de la enfermedad, la aceptación de la nueva condición de salud y aprender también cómo mejorar o sacarle mayor provecho a los momentos en que se siente mejor y evitar sobreexigirse y acentuar más la sintomatología si su cuerpo le está pidiendo descansar, ¿ya? En ese sentido, usted tiene que ir adaptándose de acuerdo a cómo se encuentre y también tratar de cuidarse al máximo. Mire, yo entiendo el punto de vista de usted, pero entiéndame a mí que, mire, yo soy una mujer, mamá soltera, somos solos con mi hijo, yo soy su sustento. Si yo no voy a trabajar, no comemos, porque usted sabe que en las circunstancias que uno trabaja al día. Entonces, me levanto arrastrándome para ir a trabajar, porque sé que esa plata la necesito. Estoy luchando por techar una parte, porque le pego mucho a la cocina, para empezar a cocinar y dar almuerzo, algo me ha ido resultando el día sábado, pero a veces es una cosa chistosa que me preguntan, ¿qué no te duele? ¿Por qué? ¿Qué te duele hoy día? Ya ando con un lumbo ciático hace como 4 semanas. Trajino mucho y ya empiezo que me tengo que sentar, que me tengo que parar, que me da corriente, que nada, no. O sea, yo entiendo que usted conoce toda la enfermedad, me estoy enterando de muchas cosas que no sabía, pero estoy sobrepasada, que es el punto. Bueno, la salud todavía, lo hablamos al comienzo, está recién iniciando algunas gestiones con respecto a poder abordar las complicaciones que tienen el día a día la mayoría de las mujeres que padecen esta enfermedad. Uno de los desafíos, por ejemplo, del Estado es poder incluirla dentro de las guías AUGE, y ahí eso también contemplaría más ayuda frente a las necesidades que requiere esta patología. Pero todavía hay mucho por hacer desde el punto de vista de salud. Hay una gran complicación, son muchos signos y síntomas que todavía hay algunos que no están tan resueltos, pero va en camino la salud para eso. Se están haciendo investigaciones, una de las propuestas que hay a nivel de salud es que se generen más instancias de investigación para dar respuesta y solución a estas problemáticas. De a poquito, ¿ya? Esta pregunta también es importante. ¿Mis hijos heredarán mi enfermedad? ¿Qué creen ustedes? Que no. No es hereditaria. Sí pudiese generar una predisposición, pero el que aparezca esta enfermedad aparece si es que hay condicionantes que hagan que se gatille la enfermedad. Pero no es hereditaria necesariamente, sino que aparece frente a situaciones que hacen predisponente, ¿ya? ¿Solo la fibromialgia puede dar estos síntomas? No, lo hablamos hace un rato que como es parte de las enfermedades reumatológicas, hay muchos síntomas que también son parte de, por ejemplo, la artritis, el lupus o la artrosis, que pudiesen también generar una dificultad para un diagnóstico asertivo y precoz, ¿cierto? ¿Puedo trabajar? Sí, pueden trabajar, pero tienen que trabajar de acuerdo a la condición en la que se encuentre. Por eso es súper importante a veces incluso hacer reacomodaciones del puesto de trabajo, ver otro tipo de actividad, un cambio de trabajo si es necesario y si es posible también, de acuerdo a la condición de salud. Si me envían a la consulta del psicólogo, ¿quiere decir que estoy loca? No, claramente no, sino que es más bien una herramienta, un instrumento para poder tener más elementos para poder abordar mi enfermedad, abordar mis síntomas y enfrentar las dificultades por las que me enfrento día a día. ¿Puedo decir algo? Sí. Con respecto a lo del trabajo, a mí me tuvieron que jubilar porque yo ya no podía trabajar, no sabía lo que me estaba pasando, eso del sueño, tuve con licencia médica. Y yo le conté al doctor que yo estaba tan preocupada que no dormía ni de día y de noche. Yo estaba todo el día sin dormir, casi me volvía loca de dolor de cabeza y todo eso. Y ya ahí me dijo él que estaba más complicada y me siguió dando licencia. Y yo empecé a asociar cosas. Yo soy profesora de educación general básica
y empecé a tener problemas. Yo me acordaba que el año anterior al que yo empezara con esto, estaba hablando y no sabía lo que tenía que decir, explicándole al alumno. No me acordaba del nombre de los niños, citaba apoderado y de repente usted sabe que no toda la gente acepta que yo no le dijera el nombre del niño. Entonces yo le decía, el niño, esta niña. Y ella me decía, pero si mi hijo tiene un nombre, y yo no me acordaba el nombre del niño. Entonces empecé a tener todos esos problemas, además que me encontraron que tenía otro problema en el brazo, no podía sin dormir, se me olvidaban las cosas, el dolor que no lo aguantaba. ¿Sabes lo que me pasaba? Yo estaba, cuando empecé con todo esto, yo tenía, así como está la señora, una ira, una rabia tan grande, que era una cuestión que no era desesperante, porque me vi en un momento dado sin poder hacer todo lo que yo hacía. Imagínese usted, todo la pega, parecía lo que hacen ustedes, un profesor anda para arriba, para abajo, pelea con los chiquillos para que aprendan. No es una cosa que uno pueda estar tranquila, quieta, no. Yo de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde era mi batalla todo el día. Después llegar a la casa, hacer las cosas, y ya a mí me pilló la máquina y yo no podía ni caminar, me tenía que acostar casi en la tina para poder ducharme, me tenía que ayudar a secar el pelo, me atrasaba con las cosas, tenía que caminar. Fíjese que otras veces mis compañeras me llevaban las cosas para que yo pudiera, porque no aguantaba el dolor de los brazos. Entonces fue una cuestión desesperante, tenía tanta rabia que yo odiaba al mundo. Se lo digo así honestamente, estaba así como la señora, pero molesta, o sea, no aguantaba nada. Que me dijeran esto a mí me molestaba, porque yo decía, ¿cómo puede ser que a uno le pueda pasar todas esas cosas? Entonces el doctor me vio en esa parte. Claro que no digo que fue fácil, fue una cuestión terrible también pasar por todo ese equipo que a uno le evalúan, pero al final se dieron cuenta que yo no estaba haciendo, que no estaba loca, y que la verdad que tenía todo el dolor, y me jubilaron. Hace casi del año 2013, de abril de 2013, y el 2015 me jubilaron. La jubilación anticipada también es una alternativa frente a la condición de salud si es necesario. Por invalidez. Claro, eso me pudieron pasar. Sí, perfecto. ¿Me estoy inventando el dolor? No. Ya vimos que el dolor no es inventado, ni tampoco es una enfermedad que nosotros la inventemos, sino que tiene que ver con que nuestro cuerpo tiene una alteración fisiológica que responde de una forma distinta, ¿cierto? No, eso, disculpe, ¿Sí? que estamos interrumpiendo tanto, pero No, adelante. yo venía al doctor y yo decía, porque el doctor me dijo, la fibromialgia es una enfermedad de la cabeza. Tú te imaginas los dolores. ¿Cómo me voy a imaginar que no puedo mover este brazo? O sea, llegaba allá y me hacía una, no sé, una endoscopía, póngale usted. Todos los tendones inflamados del codo y todo. Ya, Amanda, tenéis todos los tendones inflamados del codo. ¡Qué bueno! Pero ¿cómo va a ser bueno? Bueno, porque usted dice que uno se inventa, entonces algo tengo. O sea, no es tan... Claro. Es que eso es muy difícil de aceptar. Es que a uno le todavía... digan que es una enfermedad de la cabeza. Todavía hay mucho desconocimiento con esta enfermedad. Yo creo que eso es la gran limitante que hay. Y doctores de cualquier clase social, ¿no? Sea centro médico o clínica. Sí. El desconocimiento, o sea, yo les digo, porque yo parecía pelota ping-pong. Yo les digo, pasé por médicos caros al más barato y no, todos está mal. Entonces uno se siente, yo les entiendo. Claro, lo que hablábamos al comienzo, es cierto que un porcentaje importante de las mujeres no han tenido un diagnóstico precoz, claro, producto del desconocimiento. Sí. ¿Qué puedo hacer para evitar mis crisis y brotes? Bueno, ustedes ya ahora tienen más herramientas como para poder saber si me sobreexijo menos, si me cuido, me expongo menos. Aquellos brotes, tal vez van a estar los brotes igual, las crisis igual, pero van a poder ser manejadas de una forma muy distinta. ¿Okay? ¿Es normal que me falte la libido o el deseo sexual? Sí, es normal. Primero porque hay un factor estresante permanente, y además de eso también como efecto secundario hay algunos medicamentos que pudiesen generar una disminución del deseo sexual, ¿ya? ¿Es normal que tengas falta de memoria? Sí, y también lo hablamos, ¿cierto? Ok, entonces les vamos a dar el pase a la doctora Ruiz mientras ella carga su presentación. Las invito a que saquen un refrigerio rico de afuera.